En este video explicaré el proyecto de una base de datos creada en el SGBD de Access, la cual es del videojuego de Rainbow Six Siege. En esta base de datos solo se almacenó la información de los personajes del videojuego. Una base de datos es un almacén de información relativa al mismo contexto, y la información debe estar centralizada en un mismo elemento software. Lo primero que se debe hacer es crear tablas. En estas se almacenan datos referentes al mismo tipo de elemento. Aquí yo tengo mi tabla principal creada, pero crearé una nueva. En la pestaña de crear, en el botón de tabla. Visualmente, las tablas se componen de registros y campos. Un registro es un elemento individual de la tabla, y los campos sirven para indicar propiedades de los datos. Las tablas tienen dos vistas, que es la vista hoja de datos y la vista diseño. Para abrir la vista de diseño, debemos presionar aquí y saltará una ventana para guardar la tabla. En este caso yo la guardaré como facción, porque usaré de ejemplo. Una vez en la vista de diseño, debemos nombrar los campos y especificar el tipo de dato, que son los caracteres que admitirá el campo. En una base de datos no puede haber registros duplicados, y para ello existe la clave primaria, que es este símbolo de una llave. Una clave primaria es un campo o un conjunto de varios campos cuyos valores no se repiten en cada registro. Las claves primarias son esenciales para que no haya registros duplicados y evitar la redundancia de datos. Hay diferentes tipos de datos, como son el texto corto, que almacena texto de una longitud muy corta, texto largo, que puede almacenar textos más grandes, ideales para una descripción, número, que pueden ser números enteros o números decimales, fecha y hora, que como su nombre lo dice, puede almacenar estos dos datos, moneda, puede almacenar datos monetarios, es preciso hasta 4 decimales, autonumeración, puede almacenar números que Access se asegura de que sean diferentes en cada fila. Si no, almacena solo dos posibles valores asociados a verdadero o falso. Objeto OLE almacena cualquier tipo de contenido desde cualquier otra aplicación de Windows. Hipervínculo almacena enlaces a archivos de red local de Internet. Y datos adjuntos, un archivo puede almacenar un archivo o una serie de archivos que se enlazan a cada fila. Tipo de dato calculado, no almacena datos, pero graba una expresión que permite hacer cálculos con los datos existentes. Y el asistente para búsqueda permite almacenar datos en una fila usando una lista de datos que muestra información de otra tabla. En esta tabla, que es la de facción, como nombre de la clave principal utilizaré facción y texto corto. En este campo se escribirá el nombre de la facción, ya que el nombre de la facción nunca se repite, por eso sí puede ser clave primaria. Después el campo de líder, de que cada facción tiene un líder. Y por último descripción, y la pondremos como texto largo. Una vez especificados los tipos de datos, podemos también incluir índices o cambiar las propiedades de los campos. En este caso no lo haré, simplemente guardaré la tabla y veremos cómo se ve en la hoja de datos y la cerraré. En una base de datos que esté bien diseñada habrá varias tablas donde se almacenan los datos. En una mal diseñada, todos los datos estarán en una sola tabla. Esto provocaría que haya redundancia de datos. Pero para que una base de datos funcione, necesitamos relacionar las diferentes tablas que tengamos. Las relaciones son asociaciones entre tablas para recuperar datos. Las relaciones permiten evitar los datos redundantes y existen tres tipos de estas. La primera es de uno a uno.
es cuando se relaciona de un campo con clave primaria a otro con clave primaria, o cuando uno de estos campos está indexado como único. La segunda es de uno a varios, que es cuando se relacionan dos campos, uno con clave principal y otro con clave, que es clave foránea. La clave foránea utiliza valores que se relacionan con el campo de la clave principal. Y la última es de varios a varios. Esta relación no puede ser representada como las anteriores, y para ello es necesario crear una tercera tabla entre las dos que se quieren relacionar. Es muy importante que al relacionar las tablas especifiquemos que la relación debe tener integridad referencial. La integridad referencial solo funciona cuando los campos a relacionar son el mismo tipo de dato. Esto es lo que evita los datos redundantes. Para crear una relación, debemos ir a la pestaña de herramientas de base de datos y el botón de relaciones. Después al botón de mostrar tabla, donde aparecerán todas las tablas que tengamos en la base de datos. Las seleccionamos y las agregamos. En este caso, la relación que hay entre la tabla de facción y la tabla de agente es de 1 a varios, y debemos exigir integridad referencial. Aquí se muestra, como ya dije, que es de 1 a varios, ya que un agente solo puede estar en una facción, pero una facción puede tener varios agentes. Es por esto que es de 1 a varios. Ahora, en mi base de datos yo tengo 6 tablas, siendo la tabla principal agente. Las otras 5 son las que tienen las claves primarias que se relacionan a las claves foráneas de la tabla agente. Sin embargo, la tabla de habilidad tiene una relación de 1 a 1. Esto porque el campo habilidad en la tabla de agente está indexado como único. Es por eso que la relación es de 1 a 1. Bien, en la base de datos se quiere almacenar a qué organización pertenece cada agente, porque además de pertenecer a la organización de Rainbow Six, pertenecen a una ORG externa. Si quieres saber la operación en la que ingresaron, ya que todos los agentes ingresaron a la organización por medio de una operación. Si quieres saber su habilidad, que es una habilidad única. Si quieres saber su facción, ya que dentro de la organización existen 5 facciones, perdón. Y también si quieres saber su rol. Solo hay 2 roles. Y si quieres saber en cuántos se dividen los agentes. Bien, el trabajo habitual sobre una base de datos es añadir, modificar, consultar y eliminar datos. Para realizar estas tareas existen los formularios, los cuales son una interfaz entre el usuario y la base de datos. Un buen formulario mejora la experiencia de usuario y permite manipular la información de la base de datos de forma rápida y eficiente. Para crear un formulario existen varias opciones, como puede ser hacer clic en alguna de las tablas, ir a la pestaña crear y dar clic en el asistente para formularios. Pasar todos los campos o los campos que se deseen mostrar, elegir cómo deseamos el acomodo y finalizar. El asistente lo que hará es acomodar y crear el formulario. Un formulario tiene 3 vistas. La vista formulario, que es la que nos permite modificar, consultar, eliminar y añadir datos. La vista diseño, que nos proporciona una pantalla en la que podemos modificar el diseño completo del formulario, como lo puede ser añadir controles, como lo son las etiquetas, los cuadros de texto, los botones, subformularios, imágenes, etc. Podemos cambiar el fondo, también el tipo de fuente, color de la letra, etc.
y la vista presentación, que es una forma híbrida de los dos anteriores, ya que nos permite ver los datos y además modificar en la misma pantalla el tamaño y otras propiedades del formulario. Bien, en mi base de datos hay 8 formularios, 6 de los cuales son de cada tabla. Por ejemplo, la tabla agente tiene su formulario, que es la agente. En todos los formularios hice uso de botones, tanto para navegación de registros, como lo es ir al siguiente registro, ir al último, ir al anterior, ir al primero, crear un nuevo registro. Y también usé botones para añadir consultas, tanto de búsqueda como consultar por campo. La consulta de búsqueda lo que hará es, al presionar el botón, preguntará por cuál es, por ejemplo, en el campo de apodo, preguntará por cuál es el apodo. Al ingresarlo, te llevará al informe de ese agente. Y al presionar el botón de consulta por campo, lo que hará es llevarte a un informe con todos los datos de ese campo. Y es prácticamente lo mismo con los demás formularios. Lo único que es diferente es el menú de informes, ya que en este se encuentran todos los informes a los que no se puede acceder dentro de los otros formularios. Bien, pasando a las consultas sirven para poder obtener datos de la base de datos en función de unos criterios que nosotros establecemos. Estas se muestran igual que las tablas, o sea, en campos y registros. Sin embargo, las consultas no almacenan datos, almacenan la instrucción que provoca que la consulta tenga resultado. Para crear una consulta, debemos hacer clic en el botón Diseño de consulta de la pestaña Crear. Una vez hecho esto, aparecerá una ventana con todas las tablas que tenemos en la base de datos. Y debemos agregar las tablas que queramos usar en la consulta. En este caso solo agregaré agente. Posteriormente debemos agregar los campos que queremos que se vean en la consulta. Puede ser haciendo doble clic o arrastrando el campo a las columnas de la parte inferior. En este caso solo queremos que aparezca apodo, nombre, apellido y especialidad del agente. Y para poder ver la consulta, vamos al botón Ejecutar o Ver. Y aquí aparecen todos los registros que coinciden. Sin embargo, si aplicamos criterios, solo se verán los registros que cumplan con las especificaciones hechas. Por ejemplo, usando el operador AND, solo se mostrarán los campos que cumplan con ambos criterios. Para ello, tengo esta consulta. Esta consulta es para saber qué agentes ingresaron en todo el año de 2016. Podemos ir a la vista de diseño y vemos que aquí es el operador AND, que es la Y. Aquí se muestra que muestra todos los agentes que su ingreso sea mayor a el 1 de enero de 2016 y que sea menor que el 31 de diciembre de 2016. Y como mencioné, solo se mostrarán los registros que cumplan con ambas especificaciones. Por eso solo se muestran los del año 2016. Bueno, bien, como ya les mostré aquí la consulta que hicimos, podemos hacer uso del operador OR, el cual en los criterios podemos escribir, por ejemplo, en la especialidad vanguardia, y abajo, ya que todas las consultas que los criterios estén de manera vertical, el operador OR será implícito. Podemos poner brecha y solo se mostrarán
los que sean de brecha y vanguardia. Bueno, brecha o vanguardia. Ya que cuando se usa el operador OR, solo se muestran los campos que cumplan con cualquiera de los dos criterios. Y por ejemplo, usando el operador NOT, no se mostrarán los campos que cumplan con el criterio. Por ejemplo, yo escribo NOT, por ejemplo, brecha. Y vamos a ejecutar y saldrán todos los registros excepto los de brecha. Pueden observar que no hay ninguno que diga brecha. Y bien, para finalizar están los informes. Los informes son un componente de la base de datos pensados para facilitar el análisis y resumen de los datos. Habitualmente, los informes están asociados a una consulta. Esto permite examinar datos de muchas tablas y poder estudiarlos de forma más cómoda. Sin embargo, para crear un buen informe necesitamos primero crear una buena consulta. Ahora bien, vamos a guardar esta consulta que acabamos de hacer, que no muestra a los operadores de brecha. La guardamos como no brecha. Y la cerramos. Después la buscamos, aquí está, y vamos a la pestaña de crear y el botón de asistente para informes, aunque también puede ser en cualquiera de estos tres, que es informe, diseño de informe o informe en blanco. Sin embargo, asistente para informes es más rápido y más sencillo. Un informe es bastante parecido a un formulario en cuanto a creación y el diseño. Lo único que cambia es que los informes es como se vería la información impresa y bueno, un formulario es la interfaz entre el usuario y la base de datos. Dejamos que el asistente acomode los campos y nos muestra una vista preliminar de cómo se vería el informe. En este caso, reitero que es de la consulta que acabamos de hacer, en la cual se muestran todos los agentes que no son de brecha. Entonces, cerramos la vista preliminar y nos manda a la vista diseño. Los informes tienen las mismas vistas que un formulario, solo que es vista informe, vista presentación, vista diseño, y se le agrega la vista preliminar, que es cómo se vería impreso. Y en cuanto a diseño, se puede hacer lo mismo con los formularios. Se le puede agregar botones, etiquetas, cuadros de texto, imágenes. Se puede cambiar el fondo, se pueden agregar líneas para que se vea más estético. Esta parte de la base de datos es, junto con los formularios, es la más estética, ya que esto es lo que vería el usuario. Y eso sería todo de esta base de datos.